Vivienda con Alberto Bayona, que él es el director de Nasubinsa, es arquitecto y nos va a hablar de cómo se está rehabilitando el norte de Navarra, usando edificios para darles nueva vida y de alguna manera cohesionar socialmente más la población y evitar el despoblamiento rural. Alberto Bayona, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y con nosotros también está Josepe Irigaray, el alcalde de Auriz-Burguete. ¿Qué tal, Josepe? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de Bueno, venir. con las nevadas... Bueno, ya las hemos pasado. Días complicados, ¿verdad? Bueno, un poco sí. Bueno, siempre más o menos se ha ido solventando la situación. Pero se solventa, sí. Efectivamente. Bueno, hoy estamos aquí precisamente para hablar de vivienda, ¿no? De cómo se está rehabilitando la vivienda en la zona norte de Navarra y en vuestro caso en Burguete. ¿Cuáles están siendo exactamente los trabajos, ¿no?, desarrollados hasta el momento en vuestro pueblo? Bueno, pues el tema es que en el mundo rural, pero en el Pirineo, la demanda de vivienda parece a veces una cosa ilógica, ¿no? Porque estamos hablando contra la despoblación y sin embargo la vivienda es uno de los problemas que tienen las zonas rurales, ¿no? Y sobre todo la vivienda pública. Nosotros pensamos que lo que hay que potenciar es la vivienda pública, ¿no? Entonces es una demanda que ya venía de lejos. A partir de ahí ya la legislatura anterior, bueno, pues Nasubinsa ya entró también a juego en el tema de rehabilitación de unas viviendas que estaban obsoletas, que tienen los ayuntamientos, sí. y hemos empezado, se han realizado ya en Burguete, en el caso de Burguete sí. Son 4 viviendas y con una demanda pues muy alta. Ahí es donde se ha visto que la demanda de 16 solicitudes para 4 viviendas, pues quiere decir que es una necesidad prioritaria y vital y necesaria para la repoblación y para mantener la población en el Pirineo. Está claro que los números avalan, ¿no? Avalan, en este caso, Alberto, ¿cuál es un poquito la política, ¿no?, que desarrolla Nasubinsa en este sentido? Fijándonos, pues sí, hoy por ejemplo en Auriz-Burguete, pero también en otras localidades como Espinal, como Jaurrieta, como Roncal. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? Bueno, lo has explicado muy bien. La política realmente es identificar esos edificios municipales que actualmente no tienen uso y también identificar esa demanda que es latente de vivienda en alquiler en ese núcleo rural. Por tanto, si tenemos demanda, tenemos necesidad de vivienda y tenemos edificios que no están en uso, lo más eficiente es rehabilitarlos y reformarlos para acondicionarlos como vivienda y poder atender a esa demanda que es creciente y que es realmente muy importante. Estamos hablando siempre de casas municipales, ¿verdad? Sí, sí. Son edificios municipales que no tienen uso, algunos de ellos, como en el caso de Burguete, estaban prácticamente unidos o sin prácticamente al ayuntamiento y bueno, son muy buenas oportunidades de rehabilitación, de poder solventar problemas de accesibilidad, de hacer unas mejoras a nivel de envolvente en eficiencia energética, es decir, son mejoras en edificios municipales que crearán patrimonio para los propios municipios, que podrán dar servicio a sus habitantes y que para nosotros supone una gran oportunidad de poder rehabilitarlos para atender esa demanda de vivienda en alquiler. Efectivamente, ahí estamos viendo imágenes precisamente de estas labores, bueno, alquiler sobre todo, ¿no?, alquiler social para las personas que verdaderamente más lo necesitan, ¿no? Ese es un poquito el objetivo final de toda esta trayectoria. Exacto, es un alquiler social para las personas que más lo necesitan, que en este caso, por ejemplo, con los convenios suscritos con estos ayuntamientos ha coincidido con personas jóvenes, fundamentalmente, pero en cualquier caso es un alquiler social abierto a cualquier tipo de persona que demanda y que necesita realmente la vivienda en alquiler. Bueno, ¿cómo se ha tomado la población de Auriz-Burguete esta decisión? Que supongo que es una negociación que habéis llevado a cabo, ¿verdad?, Nasubinsa con los ayuntamientos del Pirineo. ¿Qué dicen los ciudadanos? Que eso es lo más importante pues en este caso, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Pues los ciudadanos pues muy contentos. La verdad, bueno, empiezas las obras, muchas veces piensas, bueno, la demanda al final, la demanda real va a ser la que estimamos, la que tenemos estimada o va a ser menor, ¿no? Porque bueno, mucha gente, a fin de cuentas somos pueblos pequeños, nos conocemos todos, hoy pues si habría posibilidad de vivienda, pero la realidad va a ser, esa demanda va a ser real y las cifras son que sí. En el caso, por ejemplo, de Burguete, bueno, pues empezaron las obras, unas obras, pues sí, claro, no eran eran unas obras ya de un montante visual, que se notaba pues con máquinas, con movimiento, con andamiajes y bueno, la gente tenía también esa necesidad o esa ilusión por ver el resultado. Y el año pasado, bueno, el septiembre pasado, perdón,
bueno, con motivo de las ferias, que no se podían realizar las ferias, dijimos, ¿por qué no hacemos una jornada de puertas abiertas que se puede controlar el acceso? Claro. Y bueno, la verdad es que fue un éxito, toda la mañana venga a pasar gente, bueno, gente que quiso ver también el resultado de un edificio que es público, ¿no? Pero también gente interesada, y ahí la respuesta es, ¿no? Pues 16 solicitudes para 4 viviendas. Efectivamente, De interesante, gente joven. ¿no? Vais a tener el problema, eso es, que hay mucho deseo y poco que ofrecer de momento, Bueno, ¿no? Pero bueno, quizás sea un camino a explorar, ¿no? Sí. Alberto, hablamos hoy, bueno, sobre todo de Burguete, pero también, como decíamos, de Espinal, de Roncal, de Jaurrieta, que tomen ejemplo también otros ayuntamientos, ¿no? En esta dirección, supongo que está trabajando Nasubinsa. Eso es decir, estos han sido una serie de proyectos pilotos, ¿no? Para poder impulsar ese interés por parte de los ayuntamientos. Nosotros tenemos ya redactado un inventario de otro tipo de municipios con edificios municipales para poder atender esa vivienda, esa necesidad de vivienda en alquiler, y esa nota ya la han tomado. Por tanto, nosotros estamos muy ilusionados con poder atender esa necesidad de vivienda y de rehabilitación y poder luchar contra el despoblamiento, que es de lo que se trata, es decir, evitar que esa gente joven, trabajadora que está allí en los municipios tenga que marcharse de allí porque no tengan posibilidad de poder alquilar una vivienda. Bueno, hablamos de viviendas de muchos años ya, ¿no? Sí. Viviendas que estaban en desuso y que desde luego tienen ya bueno, pues bastante tiempo desde su construcción. ¿Cómo es un poquito la rehabilitación que se desarrolla, ¿no? Entiendo envolvente, térmica, viviendas totalmente adaptadas a los tiempos, ¿no? Correcto, son viviendas que son absolutamente actualizadas a la normativa actual, que lo primero que se hace es resolver el problema o no de accesibilidad que puedan tener, dotarles de un gran aislamiento térmico, ventilación mecánica con recuperación de calor, cambio de carpinterías, aislamientos en soleras y en techos, es decir, son viviendas que cumplan con la normativa actual, que por tanto son energéticamente muy eficientes. Bueno, eso es relevante también, ¿verdad? Porque estamos hablando de viviendas, sí, que ya tienen un tiempo, un gran recorrido, que han estado de alguna manera paralizadas, pero que ahora se convierten en viviendas modernas, en viviendas para la gente de hoy. Sí, efectivamente. Y bueno, un poco, por ejemplo, en el caso de Burguete, que era un edificio que toda la vida, desde su origen en 1807, había tenido esa función social, pues se sigue manteniendo, ¿no? Sigue teniendo, es un edificio con vida, sí, cuando se estaba quedando un edificio muerto. Y además, bueno, pues dando ese servicio, manteniendo la población, que lo que decíamos, ¿no? Pues en el caso de Burguete van a ser personas, sobre todo de 35 años para abajo, con lo cual, bueno, pues manteniendo población joven, que de la otra manera, pues se ven abocados a marcharse, ¿no? a marcharse o a Pamplona o a otros sitios, sí. Importante, ¿no? Sin duda, ese es uno de los ejes fundamentales también, ¿no? Sí. Cambiar un poco la estructura actual, de vivir en las ciudades, bueno, valga la expresión, amontonarnos un poco en el núcleo urbano bueno, y marcharnos a los pueblos, porque ahora en este tiempo de pandemia hemos visto que el pueblo se revaloriza de forma muy notable, ¿no? Es así. La vida en el pueblo, aparte de que, bueno, la alcaldía la conoce de sobra, ¿verdad? Pero ahora está muy revalorizada por el tema de la pandemia, pero creemos que tiene que ser un poco el desarrollo económico, las oportunidades que surjan en cada uno de los municipios. Eso es lo que realmente tiene que hacer que se ancle a la gente, a la población de esos municipios, y nosotros tenemos que posibilitar que lo hagan en viviendas, bueno, pues con todas las comodidades como las que tenemos en la ciudad o en otro tipo de municipios. Efectivamente, pues nos quedamos con este buen ejemplo, que además puede ser ejemplo para muchos pueblos de Navarra que tienen muchas casas, o sea, casas municipales o casas privadas en desuso, sin rehabilitar, y que bueno, hay ayudas importantes desde el Gobierno de Navarra y a través de la Sociedad Pública Nasubinsa para que cambie ese panorama, ¿no? José Peiri Garay, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Gracias de verdad, y gracias Alberto Bayona, por supuesto, como siempre, por estar aquí. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, y si no nos vemos, feliz Navidad. Igualmente. A pesar de las circunstancias. Bueno, circunstancias, despedimos ya a nuestros invitados y hablamos de las estaciones de